y el día de hoy mi grupo le hablará al respecto de la sucesión testamentaria. Yo específicamente le daré una definición al respecto. Sucesión testamentaria. Este tipo de sucesión es la que tiene lugar cuando el causante determina mediante una manifestación de voluntad unilateral el testamento, las personas que han de sucederle y las condiciones de dicha sucesión. A ella se contrapone la sucesión contractual. Se caracteriza por ser una sucesión mortis causa, unilateral, personalísima, solemne y irrevocable. El artículo 658, sucesión intestada, testamento, se dice de aquella en la cual la vocación sucesoria ha sido determinada mediante el testamento. Forniller define el testamento como un acto escrito revocable celebrado en las solemnidades de la ley, por lo cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de la muerte. Existen dos formas de testar, ordinarias y especiales. Las primeras incluyen el testamento por acto público logrado y cerrado. Las segundas se refieren a los testamentos militares y marítimos. Este nos habla de que cuenta de los testamentos cuando una persona muere. Una persona al momento de hacer un testamento, al momento de esa persona morir, toma posesión de sus bienes a la persona que se le dejó como heredero de todo. Hola, soy Roel Miranda y hablaré sobre el fundamento de la sucesión testamentaria. Primero hay que reconocer que hay dos tipos de sucesión, la testamentaria y la intestada, y esta se encuentra regulada en el artículo 297 del Código Civil. Sin embargo, la sucesión testamentaria está regulada en el artículo 460 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual nos estipula que para que la sucesión testamentaria exista tiene que haber un testamento. Luego, pues, nos indica el proceso por el cual debe pasar la sucesión testamentaria. El testamento es la voluntad del acreedor, en el cual dispone de sus bienes hacia un beneficiario. Luego, pues, en el artículo 934 nos indica de que toda persona es capaz, civilmente puede emitir un testamento para disponer de sus bienes hacia, pues, uno o varios beneficiados. Mi nombre es Luis Enrique Hernández de León y yo les voy a hablar sobre la libertad de testar y las prohibiciones y limitaciones a las que está sujeta. Según el artículo 934, libertad de testar, dice que toda persona capaz civilmente que tenga 18 años o más puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testamento es un acto personal y de carácter revocable, por lo cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejase para personas u objetos determinantes. Artículo 936. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Muchas gracias. Mi nombre es Milady María Alarcón Aguirre y les hablaré acerca de la definición de testamento. En el artículo 935 del Código Civil de la República de Guatemala establece que un testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona puede disponer del todo o de una cierta parte de sus bienes para una o varias personas después de su muerte. Existen diferentes tipos de testamento, los cuales mis compañeros les hablarán más adelante. Mi nombre es Rodolfo Miranda y hoy vamos a entrar sobre lo que es materia civil. Vamos a ver 4 tipos de testamento, los cuales son el unilateral, el solemne, el unipersonal y el revocable. Vamos a hablar sobre esto. El primero es que el unilateral son las que se manifiestan cuando se emite
los bienes, derechos y obligaciones de las personas. En este testamento más que todo se hace los bienes de las personas. En el segundo que vamos a ver, el solemne dice que son más que tienen que seguir una serie de pasos por una ley, es decir, que se otorgan cuando uno es mayor de edad, o sea que hay contratos de cuando uno cumple los 18 años, existen testamentos que le dejan herencia cuando uno cumple los 18 años. También existe el unipersonal, que estos testamentos dicen que están prohibidos y que sus bienes se otorgan a otras personas. O sea, de que quiere decir de que sus bienes lo comparten con otras personas, o sea, dejan un testamento de herencia, o sea, a otras personas. Esto quiere decir el unipersonal, que una persona le da sus bienes a otra persona. Y el último, el que vamos a ver, el revocable, también tiene un poco de coincidencia, solo que en este dice que el testamento lo otorga sus bienes cuando la persona fallece. A eso se quiere referir el revocable, o sea, de que esto se otorga los bienes cuando el testador se muere. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Chelsea Marbella Guerra y hoy les voy a hablar acerca de las incapacidades para suceder por testamento. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho o hermanos de ella. El heredero mayor de edad que siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiere podido proceder de oficio. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca al menos 1 año de prisión. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o aislarlo en un establecimiento público. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o intentado de corromper. El que por iguales medios impidiera a otro hacer testamento o revocar el que se tuviere hecho. El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento o cambiarlo o revocarlo. Y el que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento. Clases de testamento. En el artículo 954 de las formas testamentarias, los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Son comunes al abierto y el cerrado, y especiales los que se otorguen en los casos o condiciones que expresan en este capítulo. El testamento abierto no es un contrato, sino un acto de última voluntad que debe otorgarse obligadamente en escritura pública. Las características del testamento abierto están especificadas en el artículo 955, testamento en escritura pública. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. En el artículo 956, el testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. Solemnidades del testamento del ciego, sordo y del mudo. En el artículo 957 del testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en altavoz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Se hará mención especial de estas circunstancias. Artículo 958. Testamento de sordo. Si un sordo quiere hacer un testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible el instrumento presencia del notario y testigo que se lo hará constar. En el artículo 961, los que no puedan hablar pero sí escribir podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados en puño y letra del testador. Efectos de la inobservancia de las formalidades. La inobservancia de las formalidades legales produce la nulidad del testamento cerrado y termina la responsabilidad del notario que su otorgamiento haya procedido con malicia o negligencia o ignorancia inexcusable. Buenas noches, mi nombre es Sherlyn Diana Pérez Pérez y yo les voy a hablar sobre el testamento cerrado. El testamento cerrado es aquel en el que el testador declara su última voluntad de forma secreta y con su notario, y el testamento solo va a poder ser revelado en el momento en el que el testador fallezca.
Este testamento se caracteriza por la certeza y fiabilidad de su otorgamiento junto al secreto de su contenido, ya que una vez otorgado este testamento ya no va a poder ser develado ni por el propio testador, quien sí puede afirmar sus disposiciones, mas no demostrarlas enseñando el escrito testamentario, ya que ni él mismo podrá verlo. Espin Cánovas expresa que el testamento cerrado tiene 3 fases. La primera fase es de carácter privado y por tanto secreto, es cuando se escribe el testamento. La segunda fase es de comparecencia ante el notario y testigos. Tienen lugar todas las formalidades que tienden a acreditar que en el pliego cerrado presentado por el testador se encuentra su última voluntad. Y la tercera fase es de conservación del testamento, para que una vez ocurrido el fallecimiento del testador, este pueda llegar a surtir efecto. Hola, yo soy José Luis Ramos Ramírez, carnet 2020-40522. En esta ocasión les vengo a describir lo que es el testamento especial y sus derivados. El testamento especial consiste en la reducción de la formalidad, como por ejemplo, no interviene notario y tiene su origen en la necesidad de testar en medio de circunstancias apremiantes excepcionales. 1. El testamento militar, otorgado por los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este. 2. El marítimo. Se otorga por quienes vayan a bordo de un viaje marítimo, distinguiéndose si es buque de guerra o mercante. 3. En lugar incomunicado. Pueden otorgarlo ante juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. 4. Testamento del preso. Puede otorgarse en caso de necesidad ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos a falta de otros los mismos detenidos o presos, con tal que sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. 5. Testamento otorgado en el extranjero. Figura que no es propiamente una forma de testamento, según lo dispuesto en el artículo 974, sino el reconocimiento de la validez que pueden tener los testamentos otorgados por guatemaltecos en el extranjero. Y por último, las condiciones para la eficacia de estos testamentos. Para que estos testamentos tengan eficacia, 1. Se debe cumplir con las situaciones descritas anteriormente y 2. Debemos saber que existen los testamentos abiertos y cerrados. Mi nombre es Carla Pérez y yo les hablaré sobre las clases de testamentos que no admiten nuestra legislación. En primer lugar encontramos el testamento hológrafo. Este es aquel testamento escrito enteramente por el testador y no requiere la intervención de ninguna otra persona. Luego tenemos el testamento del loco en estado de lucidez y este testamento no es regulado por nuestra legislación, ya que el artículo 945 de nuestro Código Civil estipula que no se encuentran facultados para testar las personas que se encuentran en estado de interdicción o que no gocen de la facultad de la totalidad de sus facultades mentales o intelectuales al momento de testar. Luego tenemos el testamento en idioma extranjero y el testamento en inminente peligro de muerte o en caso de epidemia. Este testamento sí se encuentra regulado en nuestra legislación, sin embargo solamente lo encontramos como testamento en lugar incomunicado por motivo de epidemia y está en el artículo 971 de nuestro Código Civil. Luego tenemos el testamento público simplificado y este es otorgado ante notario público sin la necesidad de testigos y solamente puede referirse a bienes inmuebles y que estén destinados a vivienda. Y por último tenemos el testamento privado. Este solamente se realiza cuando por motivos de enfermedad grave o por falta de notario el testador no puede realizar un testamento hológrafo.